Continuamos en este programa. Recuerden, simultáneamente, ustedes pueden sintonizar el canal 79 en Claro, TRA 2, y verán ahí, por supuesto, también una imagen excelente, una imagen en high definition. La hora con Gregory también en TRA 2, canal 79 de Claro, simultáneamente. Natanael, decías en el primer segmento que el programa de gobierno del partido Fuerza del Pueblo será presentado próximamente. Ojalá que no sea muy tarde, se No, acercan las elecciones. la próxima semana, más tardar el día 10, será presentado. Muy bien, 10 de abril, muy bien. Entonces, ¿qué se puede esperar de un programa de gobierno de Fuerza del Pueblo en este momento, donde verdaderamente República Dominicana está pendiente de una reforma fiscal? Está pendiente de que el sistema de salud varíe, se modifique, sobre todo lo que tiene que ver con lo que es la seguridad social y las pensiones, donde estamos pendientes que la parte que tiene que ver con el tránsito, no sé si ustedes van a tocar eso, Sí, sí. pues rompa esa situación que traemos de hace años en todos los gobiernos, de que gran parte del día lo perdemos, lamentablemente, en tapones, gente manejando mal, que o no son multados, y si son multados no hay mecanismo para cobrar la multa, donde yo me voy en vía contraria, donde los motoristas tienen autorización de andar en los elevados. Claro. O sea, un desorden lo que es tránsito. La autoridad no puede con regularizar el tránsito, ni ahora ni antes, porque ha venido creciendo negativamente. Entonces, ¿qué puedo esperar como ciudadano de un programa de gobierno presentado por ustedes próximamente? Primero, el programa de gobierno nuestro parte de un estudio de la realidad actual, o sea, cuál es el problema actual de la República Dominicana, cómo logramos que haya un mayor nivel de desarrollo, cómo logramos que la gente tenga un mayor nivel de prosperidad individual y familiar, o sea, cómo logramos que esa estabilidad macroeconómica se convierta en un mayor desarrollo de la gente, cómo le ponemos rostro humano al desarrollo, son de las premisas fundamentales. Y para eso, pues nosotros hemos visto varios aspectos. Primero, el tema de la educación. ¿Cómo mejoramos la educación? Estamos invirtiendo lo que nunca habíamos invertido en educación. En los últimos 20 años hemos invertido mucho en educación, pero ¿cuál es el producto? Cuando vamos a los exámenes estandarizados, el resultado es que los jóvenes te dicen en los exámenes PISA y en el otro examen regional también te dicen que no entienden lo que leen. Entonces, bueno, ¿cuál es el producto que estamos sacando? ¿Cómo estamos formando a la gente? ¿Cómo estamos preparando a nuestros ciudadanos para la competencia laboral y profesional y empresarial del siglo XXI? Donde hay tecnología, inteligencia artificial, un gran desarrollo tecnológico, un contexto más complejo. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a la transformación del país de la educación? Hay un cambio en el modelo educativo. Traeríamos una modalidad que se llama STEM, que se basa en el razonamiento, en el aprender haciendo, en la parte creativa, que transformaría el currículo educativo. Y siguiendo... Esto de dónde, sin entrar en detalles, no Sí. tendríamos el tiempo. STEM es el Se mecanismo. desarrolla en Estados Unidos, se ha implementado en Iberoamérica y aquí hay experiencias pilotos. Hay experiencias pilotos que han funcionado bien. Hay un liceo, por ejemplo, en Salcedo, que ha funcionado muy bien con esa modalidad. Hay 2 o 3 liceos aquí que lo han implementado a nivel piloto. Y hay mucha experiencia, digamos, internacional comparadas. En España también hay una buena experiencia, en 2 o 3 países de América Latina. Y entendemos que ese es el modelo para la actualidad. O sea, el modelo adecuado para el momento actual que vive de competitividad y de cambios que vive el mundo. A nivel de educación superior, pues por igual, una serie de transformaciones que haríamos en el tema no solo del currículum, sino también de introducir los elementos de innovación, de incubación de empresas, de toda la parte de investigación científica, ahí vendrían unos cambios. La parte del tránsito que tú decías que es fundamental, la cantidad de horas que uno produce en el tráfico que no tiene sentido. Nosotros hemos hecho estudios sobre ese problema y tenemos una serie de recomendaciones. Algunas tienen que ver con infraestructura y otras tienen que ver con funcionamiento del tránsito, digamos, en base a estudios, ¿no? Regulando algunos aspectos de ese funcionamiento. Somos uno de los países del mundo con mayor nivel de mortalidad en las vías, con mayor de accidente, de muerte por accidente de tránsito.
tenemos una tasa muy alta. Cuando se va a los estándares mundiales, somos de los líderes del mundo en muerte por accidente de tránsito. Un país tan pequeño como el nuestro no tiene sentido y representa un gran peligro para el ciudadano, que además de perder el tiempo, tenga todo el día su vida expuesta cada vez que se traslada en las calles. Hay que mejorar la seguridad vial y para eso también tenemos una serie de propuestas. La propuesta también toma en cuenta la parte de desarrollo agropecuario. Somos un país que tradicionalmente produce, la mayor parte de lo que consume viene de lo que produce. Sin embargo, ese modelo ha ido involucionando. El gobierno ha tomado una serie de medidas que favorecen excesivamente al sector importador, que descuidan el campo. Y bueno, ahí vienen una serie de medidas que va a tomar el presidente Fernández y que plantea en su programa de gobierno, que tienen que ver con fortalecer nuestra capacidad productiva. En la parte de tecnología e innovación hay grandes aportes, desde una ley de incentivos, desde una transformación de un país que consume tecnología a un país que produce software, a un país que incorpora la inteligencia artificial, que incorpora la tecnología. Ahí hay, digamos, una parte importante del programa. El eje conductor es el tránsito hacia una sociedad del conocimiento, que es la sociedad en la que estamos, ¿no? Cómo República Dominicana se inserta en lo que es el mundo de hoy desde el punto de vista de la sociedad del conocimiento, de la información, de la economía del conocimiento. ¿Cómo logramos eso, no? En la parte fiscal, pues hay un enfoque un poco innovador de cómo lograr una mejoría de la estabilidad fiscal sin necesariamente gravar a la mayoría de la gente. Trabajando hacia los sectores de informalidad, con el tema del anticipo, por ejemplo, para las pequeñas empresas, hay un planteamiento que eliminaría el formato actual del anticipo, que todo el que ha emprendido un negocio, tiene una pequeña empresa, sabe el lastre que representa para su desarrollo el anticipo. Y eso se haría de manera responsable fiscalmente, sin afectar significativamente las finanzas del Estado. Es decir, se plantea una reestructuración del fiscal que va a ser muy favorable para el país. Entre otras medidas, en la materia de infraestructura, pues claramente hay proyectos muy innovadores. El presidente ya había anunciado anteriormente su visión de crear un tren de carga que conecte al país, casi que hasta la región, digamos, nordeste, que atraviese todo el puerto de Jaina, toda esta zona, ¿no? Y vaya hacia el corazón del Cibao. Además de vías de infraestructura, acueductos, mercados que se crearían por el problema que hay de el manejo de los alimentos. En materia de salud hay que rescatar el sector de salud. Hay un descuido, hay un deterioro de la salud. Y no solo en la parte de infraestructura que la atacaríamos, sino también en la atención primaria, en la parte de seguridad social. Es decir, yo invito a ver ese programa. Es un programa que resume por qué estamos en esto. Se trata de transformar el país, de aprovechar a un hombre que tiene visión y experiencia, que no está diciendo cosas que no pueda llevar a la práctica y que tiene la intención de colaborar con el desarrollo del país. Y creo que la República Dominicana debe aprovechar la oportunidad, la experiencia de una persona como el presidente Fernández a favor del desarrollo del país. Bien, esas pinceladas se oyen interesantes. Estaremos pendientes, en lo particular yo, sobre la presentación de ese programa de gobierno y ver también qué tienen los otros partidos que no he escuchado qué día o cuándo lo van a hacer. Entiendo, partidos con posibilidades de Bueno, hay un plazo de ley abierto, la Junta Central Electoral. El plazo de ley se vencería el día 7, exactamente, porque el día 6 cae domingo. Por lo tanto, entiendo que será el 7. El lunes 7, el plazo fatal, pues que tendrán todos los candidatos, que es este lunes ya. El lunes sería el día 8, me disculpo. El 7 es domingo, justamente, que es cuando se vence el plazo. Entiendo que será efectivo el vencimiento el día 8, que sería la fecha límite para que los partidos depositen ante la Junta su programa de gobierno. A partir de ahí, el programa la Junta lo debe publicar. Imagino que cada quien hará su acto de presentación. En el caso de nosotros, el acto será evidentemente posterior al depósito del partido, más tardar el día 10 estará convocándose. Muy bien, muy bien. Concomitantemente con eso, es propio preguntarte, la situación del sistema eléctrico, del área eléctrica en República Dominicana, ¿tienen ustedes algún trato específico? Sí, porque vamos sí, ya por 1.600 millones de dólares que los rompemos cada año, los tiramos en el suelo para ese sector. Es correcto. Mira, nosotros estamos muy preocupados por eso porque las pérdidas han aumentado en toda la sede. Por lo tanto, las pérdidas se refieren a lo que se sirve y no se recupera y por lo tanto tiene que subsidiarlo el gobierno. Cuando decimos subsidiarlo es tomar dinero
de la misma población, de los mismos impuestos, y colocarlos en una situación deficitaria. Por lo tanto, lo primero que plantearíamos es una eficientización de estas sedes, luego la incorporación de las nuevas energías, ¿no? De la energía renovable, ampliarla, de la energía eólica, de la energía del hidrógeno, en fin, de una diversificación de la matriz energética que permita abaratar costos y de una serie de políticas que incentiven, que motiven eso. Las redes también de transmisión están muy saturadas, ya las redes de transmisión están agotadas, hay un problema para poder ampliar, por ejemplo, la capacidad de energía solar, de energía eólica, de otras energías que se puedan conectar al sistema, pues hay un problema por una saturación, hay que transformar esas redes. Y parte del programa pues plantea eso. Bueno. Igualmente hay que recuperar las cooperativas, por ejemplo, que funcionaban en los barrios y que ayudaban muy bien a una labor de poder servir energía en los barrios y poder recuperar de una forma más eficiente esa energía servida. En fin, que hay una serie de aspectos que pasan por transformar la eficiencia del sector y la calidad del servicio. Hay un tema que no eres tú, Leonel Fernández, ahora bien, eres portavoz autorizado del candidato del Partido Fuerza del Pueblo. El tema de Haití en este momento, ¿cómo lo maneja? ¿Cuál es la posición de Leonel Fernández? Mira, lo primero que nosotros entendemos es que hay que defender la soberanía nacional, hay que aplicar la ley migratoria como corresponde y la primera tarea del Estado Dominicano es garantizar su soberanía. Dicho eso, que lo primero es el punto de partida, la divergencia han estado en cómo manejar el conflicto, no en estos principios en los que somos firmes defensores de que sea así. Por ejemplo, desde el principio el presidente Fernández veía que el manejo del conflicto, por ejemplo, el cierre de la frontera, consideramos que no iba a evitar que los haitianos hicieran lo que iban a hacer con el río, que lo que iba a terminar quebrando a los productores dominicanos. Iba a ser una autosanción y no tenía sentido que República Dominicana se aplicara una autosanción. No se entendió. Incluso hubo voces que salieron a difamar al presidente Fernández, a acusarlo, y sin embargo el tiempo le dio razón. Cerramos la frontera, quebramos a muchos productores y los haitianos terminaron desviando el río. ¿Por qué? Bueno, porque la herramienta para evitar el desvío del río eran otras. Nosotros teníamos que mantener una firmeza en nuestra posición, pero había que lograr buscarle una salida. Y de hecho el tema del río tiene salidas técnicas, políticas, diplomáticas, la tiene. Hay que trabajar en ellas. No son salidas que tú le das un botón y sale el agua, como dicen popularmente. Hay que trabajarla. Por lo tanto, se trataría de una combinación de dos cosas, de fuerza y de inteligencia. Fuerza en el sentido de que se tendría que mantener una posición de defensa nacional, de defensa del interés nacional, de hacer valer nuestros intereses. Inteligencia en el sentido de que hay que obrar, digamos, de la mano de la fuerza, de la mano de la diplomacia, de la mano de la persuasión, de la mano de actores internacionales que tienen que acompañar el proceso, de sectores de Haití que tienen sensatez. No todo el mundo allí es insensato, hay gente que tiene sensatez. Digo insensato en el sentido de que hay unas bandas, que tú no le puedes pedir sensatez a unas bandas que son un elemento de gobernabilidad ya, porque controlan gran parte del territorio fácticamente. Con una banda no es que tú te vas a entender. Ahora, fuera de las bandas hay otros sectores en Haití que también están preocupados por recuperar seguridad, bienestar. Hay que entender fuerza e inteligencia, fuerza y diplomacia. O sea, hay que combinar las dos herramientas. Y con una combinación que pueda hacer un estadista como el presidente Fernández, que tiene mucha experiencia en el manejo de conflictos y de temas internacionales, pues claramente mejoraríamos la situación. Reforzando la seguridad en la frontera, poniendo un muro inteligente y más amplio, que realmente se pueda terminar, tomando control de los elementos que hay que tomar control, haciendo un rol clave de persuasión en actores clave del escenario internacional y agilizando el despliegue de una fuerza que estabilice Haití. Porque mientras Haití siga en control de las bandas, es un peligro para los ciudadanos de Haití, para nosotros y para el hemisferio completo, porque es un peligro también por algo en la Florida. El gobernador de la Florida y los senadores allá están preocupados. O sea, todos los que estamos alrededor con un estado que cae en un colapso, que entra en un caos y que además los que asumen la labor de gobernabilidad fáctica son unas bandas, pues claramente, unas bandas criminales, pues claramente hay un problema serio. Y ese problema pues requiere una atención en el plano de la diplomacia internacional, jugar fichas con mucha agilidad e inteligencia, y en el plano local mantener una postura de fortaleza.
A veces lo que ocurre con el gobierno es que a veces hay dos versiones, dos sectores que manifiestan posturas, ¿no? Hay un ala que tiene una postura un poco menos firme, está el presidente de la República y otra ala que ha manifestado posiciones más firmes, y a veces ambas posiciones como que en el mismo gobierno se solapan, no se chocan. Y quizás una de las cosas que habría que hacer es coherenciar esas dos alas. El presidente de la República, a tu juicio, ¿ha sido lo suficientemente enérgico o ha tenido, en qué grado ha tenido con el control debido de manejo de este tema, a tu juicio, Natanael, un tema tan delicado? Mira, es un tema muy delicado el tema de Haití, porque como te digo, requiere una combinación de los factores que te mencioné, y nosotros lo que vimos fue que el presidente, en el enfoque del tema, hubo una divergencia en el enfoque que él tenía, el enfoque que tenía el presidente Fernández, como te dije, en algunos aspectos, como tuvo que ver con el tema del manejo del cierre de la frontera, como tuvo que ver con... La pregunta era, el presidente manifiesta la intención de evitar que ocurra lo del río, perfecto. Coincidimos en que había que evitarlo. Ahora, ¿cómo evitarlo? El cómo evitarlo es lo que quizás no fue la mejor forma en la que se manejó, porque al final los haitianos lograron de alguna manera el propósito. ¿Piensas que en algún momento de lo que resta en campaña puede ser este tema de Haití de manera voluntaria propuesto, manejado, tratado por Leonel Fernández? Lo pregunto porque es un candidato que ha sido 3 veces presidente de la República. Él hizo una declaración reciente justamente lamentando el manejo de la situación. La hizo ahora en Semana Santa. Él se pronunció sobre el tema del río. Anteriormente se ha pronunciado sobre el tema de Haití y se seguirá pronunciando, porque es un tema fundamental para nosotros. Recordemos que cuando salió aquí la sentencia 168-13, que a República Dominicana se le hizo una campaña bestial en contra acusándonos a todos de racista, de xenófobo, el presidente Fernández no dio un discurso aquí. Cogió a la OEA a Washington, y desde la OEA y Washington defendió al país ahí mismo, ante la misma institución que había adoptado una serie de informes y de decisiones desfavorables. Eso hizo el presidente Fernández en defensa de la soberanía. Y comenzó a escribir unos artículos que incluso encontró respuesta de profesores norteamericanos. Ahí están los artículos de él respondiendo a los profesores a él, discutiendo el tema de por qué República Dominicana no era un país racista y por qué tenía razón en defender el modelo de nacionalidad que habíamos adoptado. O sea, el presidente Fernández siempre ha sido un defensor del país. En la Constitución de 2010 se defendió nuestra nacionalidad, se sentó la base de la defensa del criterio de nacionalidad que nosotros teníamos y de nuestro criterio migratorio. Es decir, él ha sido un abanderado de la defensa del país, pero también él ha sabido usar con inteligencia la diplomacia cuando la ha tenido que usar, y ha sabido usar la fuerza con inteligencia cuando la ha tenido que usar. Bien, el pasado 18 de febrero en las elecciones municipales sucedieron hechos que, entre otras cosas, dan a uno la oportunidad de decir, pero la Junta pudo haber, a través de la policía electoral, haber tomado cartas en el asunto y evitar situaciones. O sea, se manejó bastante en su momento esa posibilidad de si la Junta actuó con presteza, me hablo a la policía electoral, coordinando esa policía electoral, más otros hechos sobre la compra de cédulas. Se habla hasta de estupefacientes intercambiando para que tú votes por mí o para que no votes. Fuerza del Pueblo siente que lo que sucedió en esos aspectos en las elecciones del 18 de febrero municipales está debidamente por parte de la Junta, que puede estar controlado, tiene alguna inquietud Fuerza del Pueblo con el papel de autoridad, como autoridad de la Junta, afuera de los recintos para las elecciones del 19 de mayo. Sí, mira, nosotros organizamos nuestras inquietudes en un documento que se llamó Pliego de Garantías Electorales. Y lo enviaron con otros partidos. Así es. Eso fue un documento que se elaboró conjuntamente con los demás partidos de la oposición y se elaboró a partir de nosotros recoger la experiencia de las cosas que no habían salido correctamente en el proceso. Y fue tanto así que a raíz de eso la Junta ha sacado varias resoluciones aplicando correctivos. Y hay otras que todavía estamos pendientes de que ocurran.
Por ejemplo, con el rol de la Policía Militar Electoral hemos sido muy críticos. En presencia de la Policía Militar Electoral se montaron carpas, se cometieron muchos delitos electorales que la policía no debió permitir. Luego la Policía Militar incorrectamente impidió el acceso a observadores de escrutinio, a algunos delegados, fue notorio en la prensa incluso esos casos. Es decir, hubo gente que logró hacerle foto al voto. ¿Cómo eso es posible? Eso no era posible y que lo publicaron. Incluso hay centenares de imágenes. De imagen de gente publicando su voto, donde la resolución era muy clara que el uso del celular se podía hacer en el momento del escrutinio para firmar el conteo de los votos, pero que el voto es secreto. Eso es un tema fundamental. El voto no puede alguien hacerle una foto y publicarlo, pero ni siquiera hacerle una foto y no publicarlo. El voto es secreto. Esa es la naturaleza clave y fundamental del voto. Entonces, bueno, hubo una serie de fallas y ante eso nosotros hicimos un catálogo de recomendaciones que recogían nuestras preocupaciones, algunas de las cuales han sido atendidas, otras todavía no, y deben de ser resueltas. Dentro de las cosas que quedan pendientes de resolver, tiene que ver mucho con que en la misma Policía Militar Electoral, los partidos de oposición pidieron un cambio del liderazgo de la Policía Militar Electoral, pedían que hubiera una remoción. También los partidos de oposición, dentro de los pedimentos que están pendientes todavía, tienen que ver con una serie de medidas que tiene que tomar la Junta. Alrededor de los recintos, por ejemplo, los partidos de oposición piden que haya un responsable de recinto por parte de la Junta Central Electoral. Tenemos entendido que la Junta ha sido receptiva con el pedimento, pero todavía no ha formalizado esa decisión en una resolución. Donde, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué se busca con eso? Bueno, cuando tú llegas a un recinto, tú tenías que interactuar con una autoridad militar y tú no llegaste a un recinto militar. Tú llegaste a un recinto civil donde se está ejerciendo el voto. Nosotros pedimos que haya un funcionario civil responsable de ese recinto. O sea, cuando tú llegues allí, si hay cualquier impasse, ese funcionario es responsable. Y habría tiempo, Natanael, claro para sí. Reclutar esa cantidad de representantes. Son muchos recintos. No son muchos, son 4,000 y pico de recintos. La Junta tiene el personal suficiente para poder asignar uno en cada recinto que juegue el rol. De hecho, la Junta actualmente tiene un funcionario que juega un rol administrativo, que se llama supervisor de recinto. La diferencia sería que ahora habría un funcionario que tendría un rol político-administrativo, o sea, que sería el que le daría la cara a los funcionarios, al ciudadano, a las visitas que vengan, a los partidos que tengan situaciones. Entonces se dirime no con un coronel, no con un general, se dirime con un civil, porque es un proceso que organiza la Junta, no la Fuerza Armada. O sea, la Policía Militar Electoral es un auxiliar, pero no es quien conduce el proceso. El recinto es un recinto civil, protegido con seguridad militar. Entonces, el concepto que hubo era de un recinto militar, y no es un recinto militar, no es un recinto civil. Por lo tanto, queremos un civil a cargo de eso, con el apoyo eficiente de nuestra Fuerza Armada, que son oficiales muy dignos en general. Yo creo que la Fuerza Armada aquí merecen nuestro reconocimiento siempre, defienden nuestra soberanía, pero también hay que ponerla a jugar su rol. Eso es un rol que administran, digamos, las autoridades electorales. Ya, en sentido general, fuera de los requerimientos que ustedes han solicitado, que no están debidamente aceptados, corroborados por la Junta Central Electoral, el nivel de confianza hacia el organismo. Mira, nosotros de la Junta, debo decir que la Junta ha sido siempre accesible a nosotros. Cuando hemos tenido que tener una reunión, nos reciben, nos atienden. La queja con la Junta más bien es su rol de control de cara al gobierno, de cara al uso de los recursos del Estado, de cara, por ejemplo, a un tema ahora fundamental que tenemos la oposición, que es el tema del cumplimiento del artículo 224 de la Ley de Régimen Electoral sobre el financiamiento de los partidos. Sucede que al final los partidos no hemos recibido a esta altura los recursos para las elecciones de mayo. ¿Y en qué está esa situación? Porque ustedes hasta levantaron una instancia de queja. En una gran discusión entre el gobierno, nosotros y la Junta de por medio, la Junta ha emitido 2 comunicaciones al gobierno avalando que ciertamente, tal y como dice el artículo 124, nosotros reclamamos, el gobierno nos ha dado solo el 50% de los recursos que debe dar. ¿Cuándo debió dar ese...? Bueno, ya debimos de recibirlo porque estamos 47 días de una elección. y los recursos en una elección que reciben los partidos son para poder organizar el proceso desde el punto de vista de sus equipos. Por lo tanto, hace falta que se cumpla con la ley. No que se dé ningún favor ni se conceda ninguna gracia, sino que se cumpla con lo que dice la ley. ¿Hay un viaje a la OEA en Washington que se menciona? ¿Hay viaje o no hay viaje? Sí. ¿Y el objetivo? Hay una visita de la oposición para trasladar a la OEA y a Washington
a lo en Washington, perdón, de alguna manera las inquietudes que tiene la oposición sobre el manejo de esta situación que tiene que ver con las garantías electorales y con los recursos, entre otros aspectos más, que oportunamente la delegación que va a viajar lo dará a conocer. ¿Y cuándo se dará ese La visita ese será viaje? la próxima semana y vamos a esperar, digamos, ¿Hay precedentes de viajes anteriores así, no lo con tengo, esas solicitudes, que tú sepas? no lo tengo fresco, no. No que yo lo identifique. Por lo menos con el tema de los recursos económicos no hay precedente. Con el tema de las garantías electorales puede que haya habido alguna situación antes, pero no la recuerdo. Muy bien, tenemos ya que llegar prácticamente a la parte de despedida, nos queda un minutito, 2 minutos. Me gustaría que ese tiempo lo puedas utilizar de manera política. ¿Qué puede esperar el elector? ¿Cómo invitan ustedes a un elector a que se adhiera a votar en las presidenciales por Fuerza del Pueblo, por los senadores que ustedes representan, con la alianza también, Rescate RD? ¿Cuál sería lo que a mí me entusiasmaría a descantarme e irme con Fuerza del Pueblo? Yo te diría que el dilema es muy claro. El dilema es, por un camino está Leonel Fernández, que es una persona experimentada, con capacidad, que tiene una visión para lograr un mejor desarrollo del país, para lograr prosperidad para ti, para tu familia que me escucha, para lograr que mejore la educación, que mejore la salud, que mejore la seguridad ciudadana, que mejore nuestra infraestructura, que tengamos un mejor país. Y por el otro lado está la situación actual, altos precios, inseguridad, servicios públicos ineficientes, un crecimiento económico bajo. Es decir, son dos caminos. ¿Tú quieres vivir mejor o quedarte igual? Esa es la pregunta. Si quieres vivir mejor, Fuerza del Pueblo. Si quieres quedarte igual, reelige lo que está. Pero, y ese crecimiento económico que me han dicho que es un 6% en este gobierno, es un promedio bueno después de la pandemia. 6%. Eso es lo que no dicen las dicen autoridades. las estadísticas. Las autoridades. No la misma estadística oficial. Los voceros dicen. Bueno, es que depende de a qué se estén refiriendo, porque cuando he escuchado el 6% se refieren al bimestre, ni siquiera al año. Pero el crecimiento económico en los últimos 4 años en promedio ha sido por debajo de lo que ha sido el crecimiento general. Pero más que eso es preguntarle a la gente cómo ha sido su crecimiento económico, cómo ha sido su bienestar, cómo está su situación económica. Y ahí notarás... A cada persona. Claro, cómo la gente lo percibe, cómo la gente lo siente, además de lo que dicen las estadísticas oficiales. Y ahí es que le planteamos a la gente que está el dilema. Si quieres vivir mejor y volver a los tiempos en los que te rendía más el dinero, en lo que tu negocio vendía más, en lo que tu salario rendía más, ahí ese camino se llama Leonel Fernández. Si quieres seguir como estás, ese camino es el actual. Muy bien. Natanael Concepción, muchas gracias por estar en La Hora con Gregory. Miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Ha estado con nosotros Natanael Concepción, un hombre políticamente muy preparado, un intelectual que está dedicado 24 horas casi al ejercicio político, y sobre todo en este momento donde ya en un mes y unos días República Dominicana irá nueva vez a escoger un presidente en las urnas. Así que se acerca el 19 de mayo. Natanael, gracias por visitarnos. Un placer estar contigo, tu audiencia, siempre grato dialogar contigo. Bien. Señores, hasta la próxima.